Objetivo general. Encontrar a partir del análisis gráfico las ecuaciones que describen el movimiento uniforme. Objetivos específicos. A partir de datos experimentales, realizar las gráficas de posición contratiempo y velocidad contratiempo. Deducir a partir del análisis gráfico y análisis numérico las variables cinemáticas que describen el movimiento y la respectiva relativa entre ellas. Procedimientos. En esta primera fase el profesor hizo una demostración con la mesa electrostática, la cual reduce la fricción para que no afecte nuestros datos. En esta mesa se oprime un botón el cual hace que un disco metálico vibre 50 veces por segundo. Esta vibración queda marcada en una tira de papel. Después se reparte una tira de papel para que cada grupo tome sus datos. Con esta tira obtenida en la mesa electrostática se mide la distancia desde el punto inicial a cada uno de los siguientes puntos. Después se hace una tabla donde se coloca el tiempo y la distancia. El tiempo se toma como un múltiplo del periodo. Luego de tomar los datos en el laboratorio, procedemos a registrarlos en la siguiente tabla, para luego hallar la velocidad comparada con el punto inicial y la velocidad comparada por intervalos. Para el primer dato tenemos que va todo cero, posición cero, tiempo cero y por consecuencia igual la velocidad. Luego para el intervalo 1 va 1.3 dividido 0,02 que nos da 65 y lo que estamos viendo ahora en pantalla es la velocidad en el intervalo. Como el intervalo anterior era 0 nos da la misma respuesta. Ahora proseguiremos con el intervalo número 2. Su velocidad comparada con la inicial es 2.5 centímetros dividido 0,04 segundos. Esto nos da como resultado 62.5 centímetros sobre segundo. Lo registramos en la tabla y luego pasamos a hallar la velocidad en el intervalo. Para esto tomamos el mismo valor 2.5 y le restamos la distancia del anterior intervalo, dividido los segundos de este intervalo menos los segundos del anterior intervalo. Esto nos da como resultado 60 centímetros sobre segundo. Nuevamente lo registramos y por último haremos el tercer intervalo. Para ello es la distancia 3.9 centímetros dividido 0,06 nos da 65 centímetros sobre segundo y luego la velocidad en el intervalo. Tomaremos el 3.9 y le restaremos el 2.5 del anterior intervalo y para los segundos tomaremos 0,06 menos 0,04. Esto nos da como resultado 70. Más adelante veremos cómo calcular la incertidumbre de estos datos. Y finalmente, luego de hacer este procedimiento repetidas veces, es la tabla que nos queda. Referente teórico. Movimiento uniforme. Un movimiento uniforme es aquel que tiene un lugar con velocidad constante. La velocidad de un móvil se obtiene dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo que tarda en hacerlo. Es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Desplazamiento. Se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. La velocidad expresa la variación de espacio en un incremento de tiempo determinado. Cuanta más velocidad, mayor es el desplazamiento de una partícula o cuerpo en un determinado incremento de tiempo. Esta es la fórmula de la velocidad, donde x sub 0 es la posición inicial en el instante inicial de t sub 0 y x1 es la posición final en el instante final de t1. La trayectoria es el recorrido realizado por un objeto cuando se desplaza por el espacio. La rapidez es una magnitud física que indica la relación entre la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que éste empleó para ello.
La rapidez viene teniendo la misma dimensión que la velocidad, distancia y tiempo, pero no en el carácter vectorial de esta. Es por eso que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad no. Diferencia entre posición, desplazamiento y distancia. La posición vendría a ser el lugar donde te encuentras en un determinado momento. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La distancia recorrida vendría a ser la suma de todo el recorrido. El desplazamiento es una magnitud vectorial y la distancia recorrida es una magnitud escalar. Campo de aplicación. El movimiento es una de las características físicas más importantes de la materia y de la energía. Es signo de transformación y de evolución de estos dos aspectos a nivel de la mecánica, aporta todo el conocimiento conceptual y práctico sobre las variables que lo describen: velocidad, posición, aceleración y trayectoria, etc. Tan importantes en el funcionamiento de máquinas, herramientas y mecanismos que transformen un tipo de energía en otro. En esta práctica utilizamos dos instrumentos, la mesa neumática y la regla. La mesa neumática es un instrumento donde se desliza unos móviles circulares que levitan sobre un colchón de aire, que funciona mediante un compresor, con lo que la fricción es mínima para que no afecte los datos. La regla la utilizamos para medir la distancia de cada punto. Su incertidumbre es de más o menos 0.1 centímetros. Para calcular el desplazamiento de los puntos, se usa una regla como instrumento de medida. Para ello, decidimos dejar las unidades en centímetros para mayor facilidad. Posteriormente, hallamos la incertidumbre de la regla, que es de 0.1 centímetros, ya que es la mínima medida que nos registra. Cada punto se calcula con respecto a la distancia del punto inicial al punto de medida. Una vez obtenidos todos los desplazamientos de cada punto con respecto al punto inicial y el tiempo en que se tarda en desplazarse cada punto, se proceden a calcular las velocidades. La velocidad de la tercera columna es la velocidad con respecto al punto inicial y la velocidad de la cuarta columna es la velocidad con respecto al punto anterior. Dicho esto, se proceden a calcular las incertidumbres de cada velocidad. Para calcular la incertidumbre de la velocidad, lo que tenemos que hacer es calcular la incertidumbre relativa de la posición y a eso se tiene que sumar la incertidumbre relativa del tiempo. Para hallar la incertidumbre de la velocidad, lo que tenemos que hacer es hallar la incertidumbre relativa de la posición y la del tiempo. En este caso, la de la posición, la incertidumbre del instrumento es 0,1 centímetros. Y a eso lo vamos a dividir entre el desplazamiento, el cual fue 26.8. Luego, para hallar la incertidumbre relativa del tiempo, se coge la incertidumbre del instrumento, que es 0.02, y la vamos a dividir entre 0.4 o 0.40, que es lo mismo, que fue lo que se tardó en hacer ese desplazamiento. Esa suma nos deja como el resultado 0.053 aproximadamente. Luego de realizar esta operación, este 0.053 lo vamos a multiplicar por la velocidad, que en este caso es 67 centímetros por segundo, para así poder hallar la incertidumbre de la velocidad. Esta multiplicación nos deja como resultado que la incertidumbre será de más o menos 3.6 y así posteriormente se calculará la incertidumbre de cada velocidad individualmente. Durante esta práctica de laboratorio se encontraron ciertas dificultades con el uso de la mesa electromagnética a la hora de trazar los puntos sobre el papel. También identificamos diversos errores cometidos humanamente, es decir, que se podían evitar por hacer malas mediciones sobre los puntos trazados de sus distancias, por tomar quizás malos datos como las incertidumbres o el tiempo que tardó la máquina en trazar cada punto. Errores humanos como el mal uso de la máquina, entre otros. Aciertos, errores y dificultades. Una de las dificultades más grandes que se encontró a la hora de la realización de este ejercicio básicamente consistió en cómo hacer una medición, además de precisa, también exacta, de la distancia existente entre cada uno de los puntos.
Como acierto y como solución a esta problemática, lo que hicimos fue trazar una línea a lo largo de toda la hoja y horizontalmente a esta línea, cortando en cada uno de los puntos tomados por la mesa electromagnéticas, trazamos nuevas líneas donde apuntamos a qué distancias se encontraban. Tóquelo, tóquelo acá. Cuidado. ¿Qué le encuentra ahí de especial a eso? Vibra. ¿Cómo? Vibra. Vibra. ¿Qué más? Se mueve eso. Se mueve solo. Básicamente, esto es, digamos que como un ¿cómo se llama? Compresor, la palabra. Entonces bota aire y lo que ha generado es un colchón de aire acá. Si tengo un colchón de aire ahí, la fricción ha aumentado o ha disminuido. Disminuido. La reduzco un montón, casi cero. No creo que sea cero exactamente, pero la reduzco un montón. ¿Con el ánimo de qué? ¿Para qué reduje esa fricción? Para que no afecte mis datos, ¿cierto? Entonces después comprimo acá contra este cauchito. ¿Y cómo creen que marco estos puntos? Pues resulta que esos puntos los marco con este aparatico cuando yo oprimo. Vamos a ver si soy capaz. A la 1, este no tiene, ¿no? A la 2 y a la 3. ¿Sí ven? Que no marco ninguno. ¿Por qué? Porque soy bobo. Pero debería marcar. ¿Qué tal que le estoy diciendo que no sea? No debería marcarlo. ¿No lo marca al otro lado? No. ¿Sí? Sí, Sí, es al otro lado. No, porque yo no estoy haciendo con este, estoy haciendo con este. Por eso. tiene que estar Ah, otro bueno. lado. Ah, no. No, a mí que estaba pensando que fuera este. Bueno, no sé. Pero cuando oprimo este, es que no sé cuál es. Si está conectado este o ese. Pero ese está amarrado ahí, por algo no lo quiero soltar. Bueno, digamos que fuera ese. Entonces cada vez que yo oprimo acá, esta vaina vibra, marca. ¿Saben con qué frecuencia? ¿Cuántas veces vibra esto en un segundo? 50 veces en un segundo, son 50 Hz. ¿Listo? Y así fue que armaron esos punticos, el señor del laboratorio. Y ya no los tiene hechos. ¿Ok? Let's go. Ay, tan burros que no lo había aprendido. Entonces ahora sí, ya. Voy a hacer más test 1, 2, 3. Bueno, ahí por lo menos escuchó. ¿Que haya marcado? Sí, véalo. Sí, ¿sí ven? Gracias, aplausos. Entonces, pero el señor del laboratorio que tiene más práctica en eso, pues él ya lo saca, no se tarda nada. Entonces, con esto vamos a utilizarlo para medir el día de hoy un movimiento con velocidad constante y la próxima semana un movimiento con aceleración. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, listo, fin. Apaguemos ya. En los errores que se pueden presentar en el laboratorio se encuentran los errores aleatorios, ya sea por el mal uso de la mesa electrostática. Puede que la superficie donde se encontraba tuviera un grado de inclinación, el cual afecte el desplazamiento recto del riel de aire, o por el mal uso humano a la hora de lanzar el riel. Otro error común de encontrar es al medir los puntos marcados por la mesa electrostática, ya que no se encontraban en una dirección recta, lo cual complicaba la medición de distancia entre dos puntos. El movimiento uniformemente acelerado en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente lo vemos reflejado en un cohete despegando, un carro que viaja por una carretera con una velocidad constante, una persona que va de un lugar a otro por medio de una calle recta en una bicicleta, un avión que se desplaza por el cielo, un tren cuya trayectoria es recta y muchos ejemplos más. Este laboratorio puede verse algo sencillo, algo fácil y rápido de hacer, pero existe un nivel muy alto de error humano debido a que estamos midiendo la distancia entre cada punto con una regla desde un punto en donde no se podía ver con precisión la ubicación donde se encontraba el punto ya indicado. Para evitar esto, se tenía que poner de pie la persona que medía y desde la parte superior observar con más precisión la ubicación real respecto a la comparación que se le hacía con la regla. También se podía ver la posibilidad de medir con otro instrumento de medición, el cual no estuviera tan desgastado, ya que ese desgaste también influye en que no se pueden observar bien las líneas, haciendo que no sea tan exacto la medición. En este laboratorio
Podemos decir que pudimos evidenciar cómo es el movimiento uniforme rectilíneo, gracias a las gráficas que nos muestran la constancia de las velocidades con pequeñas variaciones. Esto puede ser causado ya sea por los simples errores humanos o las mínimas variaciones aleatorias, ya sea por la fricción del viento, la gravedad también. También pudimos deducir a partir del análisis gráfico y numérico qué variables influían en este experimento, las cinemáticas que describen el movimiento y la respectiva relación que hay entre ellas. También en la parte de incertidumbre vimos cómo la misma incertidumbre es el mismo dato tomado. Por ejemplo, en el primer intervalo el rango era el mínimo y para este caso puede estar totalmente bien o totalmente mal. Ese fue un problema ya que nuestra incertidumbre nos daba muy grande.